hoy que acabamos de leer, que está en Lucas 6, estamos capítulo 6 de Lucas, hemos venido estudiando cada capítulo, cada versículo en orden. La semana pasada, entre los temas que hablamos, es un Jesús que está en Galilea, es un Jesús que viene haciendo milagros, que viene enseñando y que viene formando a sus discípulos. Y es importante notar a Jesús haciendo todas estas cosas y que por hacer una no deja de hacer otra. Hace unos 2 fines de semana yo estaba hablando de la función de los milagros y cómo los milagros venían a autenticar la identidad de Cristo y la enseñanza, y no viceversa. Quiere decir que en este texto también notamos a Jesús enseñando, haciendo milagros, y además particularmente en este está seleccionando a un grupo dentro de sus discípulos, apóstoles. Pero bueno, he querido esta mañana titularlo expectativas. Y nada más a manera de introducción, no sé si a usted le ha pasado que alguna vez te han fallado las expectativas porque fueron muy altas o porque fueron muy bajas. Sí, tal vez el ejemplo de los casados que están en su etapa de enamoramiento y han jalado por 1 o 2 años y dicen: la vida es color de rosa, este hombre es perfecto, esta mujer es perfecta. Es ideal, es hecho a la hechura, como que yo se lo pedí a Dios, así una lista, y me lo dio para Navidad. Hay como un tema de idealizar cosas, sobre todo porque hay emociones de por medio, y porque el amor es así, florecen cosas. Y a veces las parejas, uno u otro o ambos, tienen expectativas altísimas. ¿A alguno le pasó? Y no comenten, lo dejen así nada más a la pareja, ¿okay? Y esas expectativas, aunque son buenas y son bonitas, a veces son tan altas que, claro, cuando ya uno se casa y pasa una semana y ya pasan 2 y ya usted se dio cuenta que ronca y dice: uy, no, esto no lo veía venir. Y ya si usted se dio cuenta que tal vez el orden no es igual que el suyo, y ya usted se dio cuenta que no todos los días andaba con el buen humor que andaba cuando andaban de novios. Y no es que si uno lo pasa a recoger y va al cine, uno siempre anda risa, así copado, todos muertos de risa. Pero ya cuando entra la convivencia, entras como a un sentido de realidad donde ves y notas más de la cuenta. Entonces, si uno tenía muchas expectativas, pega un avionetazo. Pero también a veces, que no es tan usual, pero a veces que más bien la gente puede tener muy bajas expectativas. Voy a dar otro ejemplo con el trabajo. Está buscando un trabajo y en la necesidad dice: bueno, y voy a agarrar este brete aunque no es el que me encanta, y digo, voy a tener que mañanear mucho y me van a poner a trabajar el sábado, y uno va así como con malas expectativas para el trabajo, y resulta que en la primera semana comienzas en la dinámica del trabajo y ves al equipo y conoces al jefe y te das cuenta: y no, el ambiente está súper bueno y es menos cargado de lo que yo pensaba, me tratan bien. Y digo estos 2 ejemplos porque sí, tener altísimas expectativas puede ser un error, y tener muy bajas expectativas puede también ser un error. Aquí el reto, tal vez introduciendo este tema de expectativas que vamos a ver en el texto, es cómo tener unas expectativas que abarcan cosas que puedan salir que yo no veía, que eran tal vez muy malas o malas, y cosas que yo no veía venir, que eran muy buenas o buenas, y lidiar con las 2 cosas. La gente que logra tener expectativas sanas o correctas son las que son balanceadas. O sea, ni pienso que todo va a ser color de rosa, ni tampoco pienso que todo es una catástrofe, sino que lo asumo como parte de. Y en este texto que ahorita leíamos con Daniel, me parece que hay un tema interesante en el que Jesús le está diciendo a sus discípulos: vengan conmigo. Había un grupo de discípulos, selecciona un grupo más pequeños a los que ahora va a llamar apóstoles, y después va a dar lo que pensaría yo un tema de expectativas. Así que quiero compartir muy rápido. Si tienen la aplicación de la Biblia, ahí están las notas, si no me puede seguir, y también están las hojitas. Si alguien ocupa hojita, puede levantar su mano también para que lo pueda tener ahí. Y quiero compartir 4 puntos del texto al observar el texto, y después aplicar con respecto a estos 4 puntos que quiero compartir. Y el primero que quiero que nos enfoquemos es esta parte del inicio. Ya, mi hijo, antes de montar todo esto, estaba jugando. Voy a apuntarlo por aquí. Jesús dice que sube a la montaña a orar. Eso suena de que Jesús sabe que está a punto de hacer algo que no solo es de su designio,
sino que requiere de la orientación, de la guía del Padre para hacerlo. De hecho, no solo ora un ratito, dice que ora toda la noche. ¿Quién oró toda la noche? No los veo como muy así. Dice que al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió 12. Y aquí lo que quiero es que vean, este es un grupo más grande que este. Y aquí hay un tema donde la Biblia, sobre todo los evangelios, usan la palabra discípulos en varias formas. A veces dice discípulos refiriéndose a ellos dos, mis discípulos, o discípulos, este grupo de personas. Y a veces podría ser un poco de reto decir, aquí se refiere a todos los discípulos, grupo grande, se refiere a 2 o 3 de sus discípulos, o inclusive aquí se refiere a los apóstoles. Entonces algo que quiero clarificar es que cuando él sube la montaña, va a orar, llega la mañana y llama a sus discípulos y llama a un grupo numeroso. Me parece que es el texto en Marcos donde enfatiza que de entre una multitud de discípulos escogió y nombró a ellos, y viene el nombre de cada uno de sus discípulos, y los nombró apóstoles. Entonces el primer punto que quiero evaluar aquí, de hecho vamos a desarrollar más esto en el podcast para enfocarme en los otros temas de este texto, pero algo aquí que está obvio es que cuando usted ve la vida de cada uno de estos hombres, se da cuenta como que no hay un estándar que Jesús andaba buscando. O sea, está entre los pescadores, cobradores de impuestos, revolucionarios como Judas, que era del grupo de los celotes. O sea, había un grupo muy variado, diverso de personas, y por si acaso no había ninguno que necesariamente tuviera el perfil de la persona más justa o la persona más observante de la ley. Entonces, lo primero que uno dice es, Jesús o escogió mal, o su forma en la que quería escoger anticipaba otro tipo o implicaba otras cosas. Y aquí hay una cosa que es lindísima que yo veo en Jesús, y es que Él escoge no por quién sean las personas a las que escoge, sino por quién es Él. Dios nos escogió, nos llamó a nosotros, pero no fue por aptitudes nuestras ni capacidades. Son por sus atributos, por su gracia y su misericordia. Y una cosa, cuando uno ve esta lista y se da cuenta que Mateo era un cobrador de impuestos, que lo hablábamos en el podcast con Rebeca, y el perfil que tenía este hombre era de rechazo, de traidor. ¿Cómo va a ser este hombre judío cobrando impuestos a favor de los romanos? Cuando uno se da cuenta que Pedro y los pescadores, que está Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, son grupos de pescadores y que trabajan juntos, son pobres y son menos que pobres, son iletrados, dice Hechos. Estos iletrados, refiriéndose a Juan y a Pedro. Uno dice, pero ¿por qué esta lista? ¿Por qué no escoger lo mejor? Y es porque Jesús escoge a los que Él quiso. Quiero leer este pasaje que está ahí en sus notas, en Marcos 3, en el paralelo de este tema. Dice que subió Jesús a la montaña y llamó a los que quiso. ¿A quién les llamó? A los que quiso, los cuales se reunieron con Él, y ojo lo que dijo, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que los acompañara y para enviarlos a predicar. Dos razones muy puntuales de la por qué Él escoge 12 apóstoles, es porque los llama y quiere que estén más cerca de Él, número uno, y número dos, también porque los va a enviar. Puede ser contradictorio, ¿verdad? Que yo llame a alguien para decirle, quiero que estés más cerca mío, pero quiero que estés cerca mío porque después te voy a enviar. La palabra apóstol, de hecho, significa enviado, enviado con un propósito, enviado con un mensaje. Y este ejercicio de escoger era particularmente fuerte. El escoger siempre implica una distinción. Si entre el grupo de ustedes alguien llegue de aquí y escoge a unos cuantos, la mayoría de ustedes va a decir, pero ¿por qué escogió a este? ¿O qué tiene ese de especial? Entonces, el escoger, el seleccionar, es una atribución que Él se está dando porque es Dios. La selección de un grupo tan particular y diverso de personas habla de la soberanía de Dios, revelando a Jesús, o revelándose a Jesús, y Él después va, y sabiendo lo que el Padre le orienta y le dirige a hacer, escoge a estos apóstoles. Ahora, los apóstoles tienen un rol importantísimo que con el desarrollo del texto nos vamos a dar cuenta que terminan siendo líderes, voces fuertes, influyentes en el pensamiento de la iglesia inicial, que llaman iglesia primitiva. Entonces piensen, digamos, en Juan y Pedro, solo en ellos dos. Piensen en la cantidad de texto que debemos a ellos, ¿verdad? Pedro llega a tener este rol de líder de la iglesia en Jerusalén, al que después un apóstol llamado por Jesús mismo también, Pablo, va y rinde cuentas.
Hechos dice de que debían enseñar y que persistían reuniéndose y que insistían o permanecían en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Quiere decir que el rol que les está encomendando no es nada fácil. E implicaba que ellos entendieran la distinción y que además creyeran que no estaban siendo llamados por sus capacidades o sus aptitudes, sino por quién es Cristo. Muchas veces asociamos el llamado a la escogencia porque yo soy capaz, yo soy bueno, pero cuando hablamos de la escogencia de Dios, siempre es por quién es Él y no por quién soy yo. Si usted pregunta, ¿por qué Diego es pastor? No es por atributos míos, ni por selección mía, ni porque yo me llené en una hoja. Póngame de pastor. Es por una atribución de Dios. Yo les he dicho que yo quería ser rockstar. Totalmente. Ahora vino Gans esta semana. Nadie fue. Yo iba a ir, pero después ustedes me van a buscar. Pero aquí estoy revelando mi corazón. Pero no tenía con quién ir. ¿Con quién fue que hablé de esto? Gracias. Íbamos a ir, Dani se arrepintió, yo me arrepentí también, pero bueno. Pero sí me entiende la idea. No hay un valor en que yo crea que yo tengo la capacidad de distinguirme y que alguien me seleccione y diga, es. Siempre reside en la soberanía y en la atribución de Dios de llamar a quienes quiere llamar. Y no solo está con los apóstoles, los vemos en toda la Biblia. Él selecciona personas que usted y yo no hubiéramos seleccionado. Yo no hubiera seleccionado a Judas. ¿Verdad? La selección de los 12 apóstoles revela que el hacer discípulos y el desarrollo de un grupo de personas que asumieran la responsabilidad de dar a conocer a Cristo y el mensaje del Evangelio siempre fue prioridad en el ministerio de Jesús. Jesús llevó a cabo la voluntad y la obra del Padre. La voluntad porque muere en la cruz, que es el sacrificio, y cumplir la obra porque la obra del Padre era dar a conocer quién es el Padre. Así que en un sentido los apóstoles continúan con la obra de dar a conocer al Padre. A que no adivina quiénes más estamos incluidos en la obra de dar a conocer al Padre. La iglesia, nosotros que somos llamados también discípulos. Vamos a andar muchísimo más en este tema en el podcast. Vamos a hablar un poquito de las listas de los apóstoles que vienen, que hay unas diferencias. Vamos a mencionar un poquito en el tema del contenido de la palabra apóstol. Y también vamos a referirnos a algunos datos históricos de, por ejemplo, cómo sufrieron ellos y cómo históricamente o tradicionalmente se cree que murieron. Pero, para efectos de esta enseñanza, vamos a bajar o vamos a continuar un poquito más. Ahora, quiero enfocarme en esta parte donde dice que, como ponía acá, como explicaba, él baja de la montaña, va con ellos, y dice que había una gran multitud de sus discípulos y mucha gente. Y aquí quiero que vean el alcance donde dice que estaba hablando de Judea, al sur, que es donde está Jerusalén, y de la costa de Tiro y Sidón. Costa de Tiro y Sidón es al norte de Galilea, o sea, está fuera de lo que ya se consideraba el pueblo o los pueblos que pertenecían a Jerusalén. Y con esto tal vez hago referencia de que el alcance de la voz del ministerio de Jesús ya había crecido montones. Creo que es una cosa que hemos podido notar y hemos visto mientras estamos estudiando esta idea del ministerio de Jesús en Galilea. En medio de todo esto, llegó mucha gente que venía para oírlo. Y aquí quiero enfatizar es que si venían para oírlo, es que Jesús está enseñando. Y mientras que Jesús está enseñando, también sanaba enfermedades. Estamos viendo el área donde está, el efecto que está teniendo, las multitudes, el alcance entre Judea, Galilea y hasta más allá en Tiro y Sidón. Y está enseñando y está haciendo milagros, que es lo que ha venido haciendo. Dice que los que estaban eran atormentados por espíritus malignos, quedaban libres. Así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder y sanaban a todos. Esta referencia es importante en el contexto de ver de lo que está pasando. O sea, es un escenario donde está multitudes, discípulos, la enseñanza, los milagros, y en medio de eso la forma en la que él irrumpe lo que está sucediendo es con un mensaje. Y aquí es donde quiero pasar la mayor parte del tiempo con el texto. Quiero que notemos varias cosas. Lo primero es que habla y dirige su mirada a ¿quiénes? A los discípulos. Y aquí hay un reto tal vez de concluir. A sus discípulos, todos sus discípulos, o a sus discípulos, los recién seleccionados apóstoles. No hay necesariamente una postura incorrecta con esto. O sea, uno tiene que ver con el otro. Pero uno podría pensar que entre mirar un grupo
específico de 12 personas y mirar un grupo de 100 personas, es más fácil mirar y enfocarse en unos. Y mi idea de este texto es cómo Jesús está en medio de la multitud, sabe que acaba de nombrar apóstoles y alza la mirada y ve a sus discípulos, apóstoles. Y lo que viene adelante a mí me llama la atención porque para mí literalmente es como, no sé si en el gozo o en el honor de haber sido escogido un apóstol, un discípulo de Cristo. No sé si Juan y Pedro y Jacobo estaban un toquecillo así, como ya estaban en la multitud, pero ellos estaban así. ¿Ven esa postura? Jesús, entonces de aquí, ¿para dónde vamos? Y lo que Jesús revela, yo creo que les hacía otra vez a ellos como volver a la posición de anticipar que quizás sus expectativas no eran como lo que Jesús iba a decir. Y viene este famoso pasaje que conocemos muchísimo de dichosos. Otras versiones dicen bienaventurados y otras versiones dicen bendecidos. Enfatizan la idea de que eres un afortunado, que se pegó la lotería así, y comienza a dar una serie de cosas con las que uno lo asocia bendición, ¿verdad? Quiero marcarlas uno por uno. Dice, dichosos, 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 dichosos. Pero remata con, dichosos los pobres. ¿Cuándo fue la última vez que usted dice, ojalá yo sea bien pobre? ¿Usted que dice, puedo forzarme por ser pobre? No, ¿verdad? Yo estoy seguro que no. Dichosos los que pasan hambre. Dichosos los que ahora lloran. Dichosos cuando los odien. No, eso está particularmente bonito. Cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien. Entonces Jesús comienza a dar una enseñanza donde está haciendo un contraste entre la idea de ser afortunado, bendecido, dichoso y afortunado con cosas que uno no asocia con eso. O sea, la mente de uno le dice, ¿cuál es la idea? Y después hace una lista interesante. Dice, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que los espera una gran recompensa en el cielo. Des en cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Y viene con otra lista donde aquí más bien dice, pero hay, que este hay tal vez es más complicado de traducir. Hay de ustedes, hay de ustedes, hay de ustedes y hay de ustedes. Este hay, que han llamado los ayes, las bienaventuranzas y los ayes, es una manera de decir, cuidado con, ojo con esto, atención con esto, tenga reservas con esto. Es un tipo de advertencia, es un tipo de, tenga eso a la vista, no lo pierdas de vista. Y comienza a hacer una lista, que yo no sé usted, pero esta sí, esta sí. Dice, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que ahora están saciados, hay de ustedes los que ahora ríen, y hay de ustedes los que todos los elogian. Entonces tenemos un texto como que no encaja, como uno quiere tratar de hacer una lógica a qué es lo que dice, y que por cierto es un texto que a veces se ha usado para, aquí de entrada digo esto, se ha usado para glorificar la miseria y para satinizar la riqueza. ¿Han escuchado alguna vez en esa forma? Y claro, Jesús lo que está diciendo es, los que me van a seguir anticipen, esperen o tengan la expectativa, y manda dos temas totalmente extremos. Uno de bonanza y de bienestar, y otro de una vida con cosas tristes y duras. Ahora, al público meta, a las personas que le está hablando mayormente, saben esto ya. Porque aquí no está en un estado, aquí no está en el castillo de Herodes, en uno de los fuertes de Herodes, hablando de la gente bien posicionada de Jerusalén. Aquí ya está hablando a la media de Jerusalén, que eran pobres o esclavos y pobres. Quiere decir que ellos fácilmente saben lo que es la pobreza. Es muy importante entenderlo. A veces uno habla del tema de la pobreza en un grupo de personas que no ha pasado. Ahí dice que los que pasan hambre, si usted habla de pasar hambre en un grupo que no ha pasado hambre, no termina de entender lo que es. Escúcheme con esto. Porque uno puede decir, sí, qué duro pasar hambre. Pero hay una probabilidad que en este grupo de personas ninguno de nosotros lo hayamos experimentado tal cual. Usted tal vez un día se acostó sin comer.
Ha pasado, a mí me ha pasado. Pero pasar hambre es que usted desea, necesita comer y no tiene. Entonces ya para nosotros hacernos a esa idea es difícil porque no ha pasado. Quiere decir que es un reto. La pregunta es, ¿cuántos de esos que están ahí han pasado hambre? ¿Y cuántos de ahí son pobres? ¿Y cuántos de ahí han llorado? ¿Y cuántos de ahí los odian o los desprestigian? Les voy a dar un ejemplo. Jesús está diciendo esto en Galilea. Y ya por el lugar donde lo está diciendo, era un lugar que sabemos que los altos del clero religioso judío desprestigiaban. Decían Galilea de los gentiles. O sea, lo que voy con esto es que el público meta entiende estas circunstancias. Estas no. O casi no. Ahora, traslape esta enseñanza a nosotros. ¿Usted con cuál conecta mejor? O sea, ¿qué ha experimentado más usted? ¿Estas o estas? Probablemente más las de abajo. Y es probable que hayan experimentado de alguna manera ambas. Y yo creo que Jesús está haciendo aquí, está usando un elemento retórico, argumentativo, donde va a extremos de un mismo tema, no para exaltar y menospreciar el otro, sino para enfocarse en lo que es central. Pareciera que el texto indica que ni es esto lo peor, ni es esto lo mejor. Pero son parte de estos extremos. Entonces, ¿cuál es la expectativa? En medio, me parece que está la expectativa. Y él señala, alégrense en aquel día y salten de gozo. Pues miren que les espera una gran recompensa. La palabra recompensa dice gran recompensa y me la coloca ¿dónde? En el cielo. Entonces, bien interesante, la expectativa, la parte central está en esto. Y lo que está haciendo es una anticipación, o está hablando de una anticipación de que en algún momento ninguna de estas dos realidades van a ser, sino que va a haber todo en orden, en la forma en la que Dios quiere, en la manera en la que Dios quiere, todo perfecto. Nadie sufrirá y entonces va a haber gozo y va a haber alegría y va a haber lo demás. Quiero leer un par de cosas, pueden seguirlo de las notas que compartí con ustedes ahí. Las bienaventuranzas pretenden mostrar a sus discípulos expectativas de lo que les espera al seguir los pasos y el ejemplo de Jesús. Y aquí es donde contrasta. Los selecciono, vengan conmigo, pero van a pasar hambre. Los selecciono, vengan conmigo entre la multitud, pero los van a perseguir, los van a apedrear, los van a odiar. Importantísimo que leamos, que digan, por causa del Hijo del Hombre. El Evangelio entonces introduce valores que antagonizan con los valores y las expectativas del mundo. Nos llama a recibir y a entender las circunstancias de la vida más allá de si era lo que yo quería o lo que yo esperaba. Y esta es la realidad de todos nosotros. Comenzaba hablando de expectativas. Es que yo pensé que el matrimonio era así y resultó que el matrimonio era así. Perfecto, tiene dos opciones: ponerse a llorar o afrontar la circunstancia y hacer que las cosas funcionen, que avancen, que crezcan. O sigo diciendo, Dios, no, esa era mi expectativa y no cumpliste mi expectativa. ¿Qué es la probabilidad que a Dios no le importe su expectativa? ¿O usted cree que sí? No, hoy voy a hacer el plan de Diego. Ahí vi la agenda y tiene que hacer muchas cosas y tiene que salir rápido de ese hotel. ¿Sí me explico? La expectativa de Dios es que Cristo sea revelado. Y siendo Cristo revelado, la verdad y el Evangelio venga a nosotros. Y entonces nadie se pierda y tenga vida eterna. Nos encontremos con Él y Él nos restaure. Es la expectativa de Dios que usted tenga un ascenso en su trabajo. Ahora, no estoy diciendo que Dios tiene malos deseos. Dios es bueno y solo bueno. Pero lo que no puede significar es que yo le traspase las expectativas a Dios para que Dios me las cumpla. Y al pie de la letra, porque aquí estamos viendo a Jesús escogiendo a sus líderes y a sus apóstoles de entrada diciéndoles, tal vez no es lo que ustedes crean. Y porque conocemos la historia sabemos que no es así. Pablo es un buen ejemplo de esto y este texto en Filipenses me encanta. Dice, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquiera que sea mi situación o en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza, sé que es lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir con todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra como para sufrir escasez. Y todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo lo puedo, es todas las circunstancias malas de la vida y también todas las circunstancias buenas en la vida. A veces la frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cuando uno iba, bueno, yo lo decía cuando iba para el colegio y tenía un examen, si no, pero ojo la historia, tenía un examen para el que no estudié. Yo agarraba ese examen con una certeza, con una fe. Yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí voy, pa. Y aquí, ¿verdad? No funciona así, ¿verdad? No funciona cuando tomas una mala decisión o una decisión apresurada, una decisión mal tomada, mal pensada. Y dices, bueno, y ahí voy. Ahí que Dios me saque de esta. No funciona así. Lo que significa es que toda circunstancia, cualquier circunstancia, la puedo resistir, la puedo caminar porque camino con Dios y Él me ayuda y Él me fortalece, aun cuando las circunstancias no son buenas. En el contexto del pasaje, de hecho, Pablo se está refiriendo a modo de agradecimiento de cómo este grupo en Filipo había apoyado su ministerio. Ese es el contexto, lo cual es un contexto muy complicado. Es agradecer cuando hubo un momento donde ellos no dieron al ministerio de Pablo y después otro momento en que sí. Y Pablo está siendo honesto con esto. Está diciendo, sé lo que es estar saciado en el ministerio y sé lo que es ver la fea, pero en todo tiempo, en todas las circunstancias, Cristo es glorificado. Eso habla de madurez, eso habla de enfoque y eso habla de certeza, de propósito. Como el propósito de Pablo no era su satisfacción o su placer o su conveniencia o su comodidad, está diciendo, si me va bien, bueno, y si me va mal, pues me va mal, pero yo hablo de Cristo, glorifico a Cristo y vivo para Cristo. O sea, es muy radical. Esto es una enseñanza. Ya se las advierto que ya van por donde va, ¿no? Va mal. Los palos, gracias. Entonces, este es un punto medular porque habla de estas cosas buenas, cosas que anticipamos y cosas malas. Punto número 2, en el texto podemos notar dos momentos o dos menciones, voy a ponerlas aquí, voy a ponerlas en verde. Dice, porque así como en esta primera parte trataron a los antepasados, sus antepasados de esta gente los trataron así a los profetas. Pero también abajo vuelve a decir, dense en cuenta de que los antepasados de esta gente, refiriéndose a los judíos, esta gente, son los judíos, trataron así a los falsos profetas. Y aquí creo que Jesús introduce un tema histórico bien entendido para ellos. Él está diciendo, esto de seguirme a mí con expectativas negativas y positivas en todo ese rango no es nuevo, no es mi invento. Vayan y revisen la vida de los profetas. Y se refiere a dos grupos, se refiere a los verdaderos profetas, les fue así. Y a los falsos profetas, les fue así. Y aquí tal vez aclaro, no necesariamente que a todos los profetas verdaderos les haya ido necesariamente mal. Hubieron momentos, piensen en Elías es un buen caso, porque Elías sabe lo que es tener el ímpetu, la gloria, el reconocimiento. Elías probablemente sea el profeta mejor reconocido, o sea, el que goza de más aprecio. Claro, él se enfrenta con los profetas de Baal y hace aquel reto ¿cómo se llama esto? Fuego. Del altar de fuego que debería, y hay una competencia, y es una cuestión que genera esta idea de vean este profeta, vean la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa también con ese mismo profeta en algún momento? Tiene miedo de una mujer y está huyendo y está escapando y está escondido en una cueva y está deprimido. Llega al punto de decir, Dios, ya mejor dejémoslo así, ya llévame contigo. ¿Alguno ha pasado eso? Que tiene un momento de su vida altísimo, hizo los negocios, se casó, está feliz, tuvo 5 chiquitos, todo lindísimo, perfecto, y después 3 días después está diciendo, Dios, pero es muy difícil, no puedo, llévame contigo. Lo interesante de las expectativas de Jesús es que no están lejos de lo que la gente y todos nosotros hemos experimentado. Alguien está en un momento de su vida así alto que usted dice, que no se acabe, que no anochezca, estoy brillando, señores, mami, tomen fotos. Y hay momentos de su vida donde usted ha dicho que se acabe, en qué momento este domingo, y vea cómo amaneció y que lloviendo. O sea, Jesús no está revelando nada nuevo en la experiencia de la vida humana. Está diciendo, cuidado con estas bonanzas,
y no rechacen el sufrimiento. No lo rechacen porque recuerden que los profetas lo recibieron y que más bien los falsos profetas experimentaron cierto recibimiento. Dice que los antiguos profetas fueron enviados para revelar un mensaje que muy probablemente ni entendieron plenamente, pero que involucraba el señalamiento del pecado y el señalamiento de una invitación al arrepentimiento antes de que Dios viniera en su castigo. O sea, el mensaje común de los profetas en el Antiguo Testamento es: aquí hay pecado y viene el juicio de Dios. ¿Y quién iba a ser popular con eso? El pueblo iba a decir: no, cállenlos, que no hablen. ¿Cómo se les ocurre? Jesús relaciona el sufrimiento y el rechazo con los profetas verdaderos, y en contraste recuerda que los que fueron bien recibidos y aceptados por el pueblo fueron en algunos casos falsos profetas. Ahí estuve leyendo un texto interesantísimo, y el profeta que vino a mi mente con la idea de sufrimiento es Jeremías, que le llaman también el profeta llorón, ¿verdad? Y si usted lee Jeremías, que además es un texto extenso y fascinante porque es como una cuestión histórica y todas sus intervenciones de cómo Dios le manda a decir cosas que él sabe que no son buenas. Lamentaciones nos da el perfil de un profeta que sabe que lo que él dijo viene de Dios, pero la gente sigue sin escuchar y él está lamentando. Y vemos esos dos. Hay un pasaje, creo que es el capítulo 28, donde habla de un profeta falso, donde Jeremías, para el tiempo de Jeremías, ya el imperio del norte, el reino del norte había comenzado a exiliarse y lo había tomado. Y hay un profeta falso que se llama Hananías, no Ananías, el de Hechos, pero Hananías. Algunas versiones lo escriben con H y otras con J. Y este Hananías lo que dice es: el yugo de Babilonia va a cesar, va a desaparecer, y el reino del norte va a regresar y va a venir momentos de gloria. Parafraseando la historia, Jeremías les dice: un momentico, eso no fue lo que Dios reveló. Y él dice: sí, claro, vienen días de asidia, y él rompe un yugo y hace todas estas cosas. Y que no adivina qué pasó con este Hananías. La gente dijo: tremendo profeta, me encanta. Claro, es que toda persona que dice que todos los días de tu vida van a ser una felicidad, se vuelven un buen amigo para uno. Al final de la historia, Jeremías insiste en el mensaje de Dios, y Dios dice esta idea de que el yugo que Hananías había quebrado de madera, él lo iba a imponer de hierro sobre Israel, que tenía que ver con la conquista del imperio babilónico al reino del norte, y que al final al reino del sur. Interesante, porque Jeremías tiene que ver esto, sabiendo que él está dando el mensaje de Dios, que lo rechazan porque es feo, porque es de juicio, y habían falsos profetas que así lo recibieron. Jesús mismo en Mateo, al final de su ministerio, está en el Monte de los Olivos, vuelve a ver hacia el oeste y ve Jerusalén y dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise unir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Yo creo que el pueblo de Israel es un buen ejemplo de vivir esto y vivir esto, y perder de vista la expectativa de Dios. La expectativa de Dios, que es este último punto que quiero comentar, que mencionaba, está aquí justamente en el centro. En medio de estas dos cosas está esto donde dice: alégrense y gócense. Y otra vez viene como este reto de entendimiento de cómo hago para gozarme en la pobreza, y en el padecimiento, y en el hambre, y en el rechazo. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? Es una pregunta honesta. ¿Cómo has hecho cuando has sufrido? Y yo creo que una de las cosas que el pasaje enfatiza, que para mí es muy rico, es: no está diciendo que posterguen la alegría y el gozo para el cielo. Está diciendo que tengan alegría y gozo aún en este tiempo, porque saben que tienen una recompensa. O sea, es una manera de decir: vienen días mejores, gózate desde ya por ellos, a pesar de que estés viviendo días malos. Y uno podría decir: viene el reino de Dios, y entonces ahí seremos plenos y gozosos y felices. Entonces, mientras estemos aquí a la espera, suframos y lloramos. Ese no es el mensaje del Evangelio, ni esa es la esperanza de Cristo. La esperanza de Cristo es entendiendo
las cosas que pasan naturalmente en la vida, yo me aferro a una esperanza futura y a una recompensa. Y el gozo de la recompensa lo experimento hoy. ¿Sí me estoy dando a entender? Es como que yo diga, yo tengo un viaje a fin de año y desde ya me gozo que aunque estoy trabajando un montón y estoy ahorrando, desde ya estoy disfrutando que sé que aquel día, aquella hora, me voy de crucero. Lo cual es un ejemplo porque yo no iría de crucero porque me da miedo el agua. ¿Están conmigo? Una forma de ver esto es traspolar los dos textos, compararlos y ver cómo se conectan entre ellos y ver esta conexión entre los dichosos y el ay, ¿verdad? El dichoso y el ay, el dichoso y el ay, el dichoso y el ay. Hay varias diferencias y yo quise hacer esto separándolo, no separándolo, el texto está aparte, pero esto es parte del Sermón del Monte que en Mateo lo registra en el capítulo 5. Es básicamente el mismo texto, pero Mateo agrega algunas cosas descriptivas, porque por ejemplo habla de los pobres de espíritu y los que están sedientos y hambrientos de justicia. Entonces este no es un ejercicio interpretativo queriendo armonizar ambos, sino más bien enfocándonos en esto. Entonces ve lo que hace, dice: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios ha de ser. Y sigue esta dinámica, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que ahora pasan hambre, porque serán saciados en el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora lloran, porque les habrán de reír. Y dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen y los insulten y los desprestigien a causa del Hijo del Hombre. Todos los del lado derecho dice: este sufrimiento es momentáneo y es aquí, pero recuerde que hay un lugar donde todo es redimido y todo será perfeccionado. ¿Sí están conmigo? Y en este otro lado hace una dinámica interesante, porque dice: hay de ustedes los ricos, y habla de que ya lo bueno pasó para ellos, o que lo bueno de ellos está aquí y no en lo futuro. ¿Sí se entiende? Allá dice es: experimenten el sufrimiento y anticipen el reino de Dios. Aquí es: la están pasando bien, y después ¿qué? Este es el consuelo, porque ya han recibido consuelo, porque sabrán lo que es pasar hambre, les anticipa lo malo. Hay de ustedes los que ríen, porque sufrirán y llorarán, y hay de ustedes cuando los elogien. Entonces, con esta comparativa, tal vez una cosa que les decía antes es: las dos listas involucran las dos cosas. ¿Sí lo ven? La primera enfatiza en que el reino de Dios será el momento donde todas las cosas serán restauradas y perfeccionadas. Mientras que aquí este estatus positivo de confort podría desenfocarte de que lo que viene es mejor. ¿Sí me voy a entender? Por eso son bienaventuranzas y ayes. O sea, vean el sufrimiento como parte de los sufrimientos de Cristo. Hay un pasaje donde Pedro enfatiza de eso, que él toma parte, que él es parte de los sufrimientos y que no ve los sufrimientos necesariamente como algo malo, sino que de alguna manera los abraza y los usa en función del reino. Este concepto no se entiende, pienso yo, hasta que no se vive. Uno de mis mentores me decía algo que hasta el día de hoy me resuena y que me es muy retador, hablando de temas de mi familia, de mi papá, de mi formación y de un montón de cosas, temas que tal vez no son los más cómodos para mí. Y mi mentor me decía: Diego, no todas las cosas malas que te pasaron son necesariamente cosas terribles. Vas a tener que descubrir y leer que muchas cosas malas que has experimentado, Dios las ha usado para llevarte, para formarte en otro propósito y en otra forma. Claro, uno resiste y dice: no me salga con eso. No me salga que tener carencias en la crianza después me va a ayudar a mí para ser un buen padre. ¿Verdad que se siente como hay una forma más fácil de hacer esto? No me salga con que la escasez me hizo valorar mejor cuando tenía los recursos para poder guardarlos y administrarlos mejor. Pero es literalmente lo que pasa. Voy a decir una máxima de esto que conversaba con él y me decía, él me tiró la idea, yo la resistí, después dije, es probable que tenga razón. Me decía: Diego, yo creo que hay mucha gente que por medio del sufrimiento se encontró con el evangelio y la verdad de Cristo. ¿Qué seríamos de nosotros si el sufrimiento no nos tomara de la mano y nos dijera: usted está listo para la foto, vea el evangelio y acéptalo?
Y la verdad es que sí, no sé si es su caso, pero yo conocí el Evangelio por el sufrimiento, por las carencias. Y curiosamente, este estatus de bonanza, a veces uno lo podría desenfocar y decir, estoy tan bien que ¿para qué voy a orar? Estoy tan cómodo que ¿de qué tengo miedo? Si aquí echo para adelante, yo tengo el mundo en las manos. Entonces la advertencia es clara, lo que está diciendo es, no resistas el sufrimiento, porque el sufrimiento es intrínseco a la vida. O sea, usted y yo nacimos y no nos alquilaron, así, primero entrada. Es parte. Yo decía una vez, nadie está haciendo fila para sufrir, solo sufres. Ahora, muy importante, usted dice, Diego, pero yo quiero sufrir menos. Bueno, sea sabio, sea prudente y ame al Señor. Nada más. ¿Sí? O haga lo contrario, quiere sufrir, sea un tonto, un rebelde, un irrespetuoso, un vulgar, sufra. ¿Sí se entiende? Que es muy importante que el texto además dice que cuando hablan del sufrimiento y el rechazo y el odio, dicen que por causa de Cristo. No vaya usted saliendo que es que no, pues no ve que el BAC me odia y me llama todos los días. Yo aquí estoy sufriendo. Estás sufriendo porque tenés que pagar una deuda, que tenés que ir y pagar. No es ese sufrimiento, por si acaso, ¿verdad? No, hombre, no es que estoy sufriendo porque mi esposa me echó de la casa. Estoy sufriendo terriblemente, pero bueno, ahí estoy abrazando ese sufrimiento. Y pero no fue porque te pusiste cariñosito con otras. ¿Sí entiendes la diferencia entre el sufrimiento circunstancial de la vida y los sufrimientos de tu rebeldía, tu pecado y tu distancia con Dios? Y eso también está implícito ahí, que hay que tener cuidado. Hay sufrimientos que usted prácticamente se inscribió, ¿verdad? ¿Están conmigo ahí? Entonces, comparándolo así, tal vez da alguna claridad. Y aquí tal vez nada más quiero reparar lo relevante. No es glorificar la miseria y el sufrimiento y el dolor, ni tampoco satanizar la riqueza. Mi oración para usted como pastor es que usted de esta lista lo disfrutes y lo experimentes todo. Y que recuerdes que entonces el enfoque está, número 1, sígueme, sé mi discípulo. Versículo 20, es el llamamiento. Él volvió a ver a sus discípulos y les está diciendo esto. Quiere decir que este es un mensaje de Cristo para nosotros como discípulos también. Sígueme, sé mi discípulo. ¿Y a qué costo? A este. Maestro, pero es fácil. A este. Número 2, estas son las expectativas. ¿Pero qué me va a pasar? Cualquier cosa entre la pobreza y la riqueza. Pero séame más específico. De repente voy a comer rico y después no voy a comer. Maestro, pero tengo que... No, esa es la expectativa. ¿Sí me explico el enfoque entonces? No es el extremo de uno y el extremo del otro. Es un elemento argumentativo para decir, todo lo que está entre esto y esto tal vez no es lo que usted cree. Y todavía en medio de eso quiero que me sigas y quiero que tengas expectativas. Número 3, recuerden a los profetas. O sea, usa el texto en la historia y dice, recuerden que a aquellos les fue mal también. No es que a ustedes les va a ir más mal y a otros menos mal. No, esta es la realidad de la vida. Sobre todo cuando estás comprometido con la verdad de Cristo. La verdad va a ser perseguida, va a ser atacada y van a matar la verdad, van a acribillar la verdad. Y versículo 23, con alegría y con gozo, que la recompensa está en el reino de Dios pleno y completo en el cielo. Este es el enfoque del texto. No es el extremo del sufrimiento ni el extremo de las riquezas. Es recordar que soy llamado para ser un discípulo, que debo tener buenas y sanas expectativas. Recordar cómo en el texto de la Biblia hay múltiples ejemplos de esto. Y vivir hoy el gozo de la esperanza futura. No es postergar el gozo, escuchen. Yo me gozo hoy de que somos participantes del reino de los cielos. Fuimos invitados a las bodas del Cordero. ¿Usted se goza? Debería. ¿Qué otra cosa mejor tiene que hacer? ¿Qué otra cosa tiene en su agenda? Yo tengo ahí el reino de Dios todos los días. Ojalá mañana, ¿verdad? Ojalá hoy en la tarde. Esa es la expectativa última. Con el tema de la alegría, Jesús nos motiva a sus discípulos a ver más allá de su realidad actual y les anticipa una recompensa venidera para ellos en el cielo. El gozo lo antecede a la recompensa.
no está diciendo que solo en el cielo vamos a estar gozosos, sino que desde ahora nos alegramos en la esperanza del cielo y en la redención de todas las cosas. Y voy a correr un poco más con las aplicaciones, porque el hotel nos está haciendo sufrir. Pero ya están todas listas, o sea, ni tendría que decirle mucho. Al otro lado de su hojita, el sufrimiento. Esta es una máxima. El discípulo no está exento a las consecuencias del pecado ni a las calamidades de la vida. Voy a explicar esta frase, puede malentenderse. No está exento a las consecuencias del pecado en esta realidad. Claramente, como creyentes estamos justificados para no recibir condenación. Pero le voy a decir una cosa, usted y yo estamos acarreando las consecuencias de pecado de sus abuelos. ¿Sí o no? ¿Sí? Gracias. ¿O hay alguno que no? Que se zafó de eso. ¿Ya? Todos. Usted va en la calle, dado este ejemplo, y usted va juiciosito con su carro. Y hay un chavalo que viene a una fiesta que no ha parado desde la noche anterior y lo choca a usted. ¿Usted cometió el error? No. Pero estás pagando la calamidad de que alguien en su pecado, en su conducta, en su vida desenfrenada te choca. Y el discípulo, el creyente, no está exento de eso. Si el creyente cree que porque ser creyente nada malo le va a pasar, vas a sufrir más de la cuenta y vas a terminar renegando de Dios. Porque ¿cómo es posible que me pase esto a mí si yo soy de tus favoritos? Dios no tiene favoritos. Dios tiene uno. Y no es usted. Yo puedo ser más como falso profeta y decir, eres el favorito de Dios. Eres el íntimo de Dios. Pero es falso. El favorito de Dios es Cristo. Y a través de Cristo podemos ser adoptados como sus hijos. Pero está escuchando esa frase, ¿verdad? Yo soy el favorito de Dios. A Dios me chinea y no sé qué. Yo, muy papillo, espérese que le pase algo. A ver hasta dónde llega el favorito. Número 1, el sufrimiento. Procésalo. Y yo creo que aquí el reto, como yo les decía con mi mentor conversando esto, es ¿cómo puedo ver el sufrimiento como una oportunidad de crecer y ser formado a la imagen de Cristo? En Hebreos hay un texto que dice que Cristo, por el gozo puesto delante de él, igual por la expectativa futura, sufrió y padeció. Y si Cristo nos ha dado ese ejemplo, deberíamos seguir. Número 2, la bonanza. A alguien le encanta la bonanza. O sea, cuando usted, lunes, buena noticia, martes, buena noticia, miércoles, buena noticia, ya usted para el jueves está haciendo fiesta, un banquete, puro Mateo. Cuando le dicen que le aumentaron el salario, cuando su esposo, su esposa le dio la razón, cuando, qué sé yo, algo le pasa, es chiva. ¿Usted disfruta de eso? Para los que construyeron su casa, para los que recibieron el título, para los que se casaron, que uno dice, ¿qué es esto tan chiva? Pellízqueme. Esto es increíble. El viaje, los ahorros, compré aquello, compré lo otro, pude. ¿Sí me explico? La bonanza es buena. Es bonanza. Pero, ojo con la bonanza. Cuidado con la prosperidad, que ha sido una vulgar teología que se introdujo en el desarrollo eclesial en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica por falta de fondos, ¿verdad? Es probable que en Noruega la prosperidad no sea tan popular. ¿Sí lo ha pensado? Bueno. Cuidado con la prosperidad, cuidado con el confort, cuidado con decir yo quiero vivir la vida más cómoda posible, y cuidado con la búsqueda del placer, que es el concepto del hedonismo. El hedonismo es vivo y existo para proporcionarme placer, que es una idolatría. Y uno dice, pero ¿cómo idolatría? Si crees que eres Dios y que crees que todo el mundo gira en que usted esté contento, usted esté feliz, usted reciba todo lo que quiere, y a veces hasta los padres hemos incidido en que nuestros hijos crezcan como que son la gran cosa. No, usted es igual que el otro. Usted es especial para mí, yo te amo. Pero hay un montón de chicos de la edad de Lucas que sus papás también aman. Y mi hijo no está por encima del hijo ni nadie más, ¿o sí? Y a veces nosotros estamos creando una generación de chiquillos ahí como papi me dio una medalla porque me comí el desayuno. O, ¿sí me explico? Ahora, ponga a esos mismos chiquillos en una entrevista de trabajo. ¿Te hicieron el ejercicio? Póngalos.
Pues yo los veo y yo los escucho. Yo por años he estado enseñando y orientando y cuidando a jóvenes. Y veo muchos así, como muy entitlement. Esa es la palabra que usan en inglés. Diego, ya llegué. Digo, está muy bien, ¿cierto? Haga lo que sea, a mí qué importa que yo. La típica mamá que dice, Diego, es que en el grupo de jóvenes, qué lindo. Pero vieras que ponerle atención a mi hijo porque él es especial. Ah, no, bárbaro. Apúnteme, ¿cómo lo trato? Voy a tratarlo diferente, porque tu hijo es especial. Lo que estamos criando a veces es una generación de inútiles que creen que son algo que no son. Y van entonces a la entrevista de trabajo y le dicen, no, usted no tiene las cualidades, las calificaciones. Mami, papi, me dijeron que yo no soy capaz, no soy apto para eso. Venga, mi chiquito, yo le hago una sopa para que... Hoy que amaneció frío. ¿Sí me explico? Entonces después nosotros decimos, qué raro, pero ese chiquillo no se esfuerza, no trabaja, no es respetuoso, no es agradecido, no ama a Dios. Sí, lo estamos formando con una filosofía de todo alrededor suyo tiene que ser cómodo y placentero, el sufrimiento no tiene que venir, vamos a comer y vamos a hacer todo lo que usted diga. O sea, los estamos haciendo tropezar con el futuro. Qué chiva decirle a nuestros hijos las expectativas que Jesús le dijo a sus discípulos. Lucas, usted tal vez vaya a pasar hambre. ¿En serio, papi? Yo pensaría que no, pero hay probabilidad que sí también. ¿Ven lo antinatural de lo que yo estoy diciendo? Pero yo prefiero formar a mi hijo con la idea de, mientras tengas, sé agradecido. Y el día que te falte, sé agradecido. Y cuando tengas, sé íntegro, ama al Señor y ama a los demás. Y cuando no tengas, sé íntegro, ama al Señor y ama a los demás. Uy, papi, qué vida más dura. Cómprese un casco, un chaleco, algo que lo proteja para que no se des. ¿Sí me explico? Esto es durísimo. Es durísimo. Entablo las relaciones porque yo quiero que mi esposa en todo me supla y me tenga como que yo soy un Dios. Esto incide en nuestro comportamiento, por ejemplo, con el dinero. Todos mis fondos están hechos o están reservados para proporcionarme placer. No estoy ahorrando, no estoy compartiendo con nadie mientras coma yo, que los otros se mueran de hambre. Es antagónico al modelo de Cristo. Entonces, no estoy diciendo que la bonanza sea mala. Lo que estoy diciendo es que cuidado cuando la bonanza cambia tu actitud, cambia tu corazón y cambia tu enfoque. Porque todavía el texto dice es, síganme, sé mi discípulo. Y todo entre esto y esto es la expectativa. Pero mientras yo viva en pobreza o carencia, voy a servir al Señor. Y si llego a vivir en riqueza, voy a servir a Dios. O sea, no me estorba ni la pobreza ni la riqueza. ¿Sí les parece así? ¿Ves que no hay por dónde coger? Es así. Mira, no va a cambiar. Un tercer punto con esto es la esperanza. Esas son tres cosas que el cristianismo debe cultivar en un proceso de madurez como discípulos. El sufrimiento, la bonanza y la esperanza es esa alegría, ese gozo de la recompensa que tengo por delante. Como les decía, yo no postergo la alegría, yo la disfruto hoy. Usted y yo hemos sido llamados para gozarnos en el Señor. Y yo me estoy anticipando y me gozo hoy y quiero gozarme mañana, porque no por capacidad mía, Él me ha prometido restauración y secar mis lágrimas y sanar mis heridas y protegerme y cuidarme. Y de todo lo que padecí, que no pedí, que no me encantó, todo eso, Él va a hacer algo nuevo para mí. No porque soy su favorito, sino porque soy su hijo adoptado por el sacrificio de Cristo, que de igual manera abrazó el sufrimiento. Me encanta la frase o me encanta la idea de que Jesús no lo llevaron a la fuerza a la cruz, que es una imagen de sufrimiento. Jesús se acuesta en la cruz, Jesús toma la cruz, Jesús abraza la cruz. Jesús no está diciendo, Dios, como yo soy tu favorito, que podía decirlo. Él sí puede decirlo. ¿Sí me explico? El gran reto es las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas de nosotros como discípulos de Cristo? 11:29. Póngase de pie. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Abrace o toque a la persona si, con respeto, que está a su lado. Y vamos a orar
para que en esa expectativa, entre el sufrimiento y la bonanza, Dios nos haga crecer, nos haga madurar, nos enseñe y nos haga partícipes del Evangelio. Yo quiero sufrir por causa de Cristo. No quiero vivir con miedo ni con temor. Quiero vivir con la convicción de que sea que llueva o que salga el sol, mi corazón está conectado, pactado en Cristo para con Dios. Papito, te damos gracias por esta mañana, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Te necesitamos en la carencia, pero también cuando hay abundancia te necesitamos. Te necesitamos cuando lloramos y sufrimos, pero también te necesitamos cuando gozamos y reímos. Te necesitamos siempre. Cuando pienso que las cosas no son lo que yo quisiera, te necesito. Y también cuando las cosas salen como yo quisiera, también te necesito. Ayúdanos a tener una expectativa clara, honesta, sincera, sensible y bíblica de lo que significa ser tus discípulos. Quiero que a través de los momentos difíciles me formes, me enseñes y saques lo mejor de mí, la manera en que tú me diseñaste, me pensaste, me hiciste. Pero también que en los momentos más altos, de más gozo, me hagas sensible, me hagas obediente, me hagas generoso, me hagas prudente, me hagas amoroso para con los demás. Quiero de lo que me bendices bendecir a los demás. Quiero que lo mío sea de los demás, porque es tuyo. Quiero que quites nuestra idea de estar cómodos, de estar felices, de estar contentos, de estar seguros. Y quiero que nos motives a vivir al extremo en Cristo. Dar de mi tiempo, dar de mi dinero, dar de mis emociones, dar en las relaciones que tengo, para que en todo lo que hagamos, sea que esté en riqueza o en pobreza, sea Cristo glorificado. No quiero recibir los elogios, ni los aplausos, ni las risas de un montón de personas que no me aprueban o me desaprueban. Porque quien me aprueba la cruz es Cristo, eres tú. Enséñanos a vivir como discípulos verdaderos, como los profetas. Enséñanos a vivir comprometidos con la verdad, con la integridad. Y que entonces en todo lo que seamos y hagamos, el Evangelio de Cristo sea revelado. Te pido que nos lleves con bien a casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.